Jóvenes, ¿me escuchan? Chavos, ¿me escuchan? Abran su micrófono, por favor. ¿Me escuchan, chavos? Jóvenes. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe, sí lo escuchamos. Bueno, vamos, aquí les voy a representar en un sistema de tierras con X dimensiones. No sé si alcanzan a ver la cuadrícula. Sí, profe, sí se ve la cuadrícula. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver la cuadrícula? Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, miren, todo sistema de tierras está conformado por una cuadrícula, es decir, una malla, y toda esa malla es del mismo calibre. Puede ser de un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 250, es decir, eso se calcula, pero ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio para que puedan utilizar ustedes o sepan utilizar más bien su catálogo. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden observar en esta cuadrícula, aquí tengo mi soldadura tipo S. Aquí empiezo a tirar mi conductor en todo el perímetro, ¿sí? Debe ser de una sola longitud. Y donde lo uno aquí es con una soldadura tipo SS. Normalmente es una sola soldadura, pero por fines prácticos compro dos soldaduras por si mi electricista se llega a equivocar, tengo a la mano la otra soldadura. ¿De acuerdo? En el momento que cuantificamos las soldaduras, siempre debemos agregar el 10%. Como en este caso es una, pues es punto 1, si es punto 2, punto 3, punto 4 o punto 5, debo de agregar una soldadura adicional. Para el caso de la soldadura tipo SS, ponemos dos soldaduras a comprar. Después observen, hicimos divisiones en forma vertical y en forma horizontal. Aquí en el lado derecho tengo las soldaduras tipo TA, que son de las líneas que vienen horizontales y que terminan en el conductor perimetral. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 4 del otro lado, 8, más 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 soldaduras tipo TA. De esas 26 le agrego el 10%, serían 3 más. Tengo que adquirir 29 soldaduras tipo TA. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan, chavos? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, para este ejemplo vamos a considerar que yo calculé el calibre de 2 ceros, ¿sí? 2 ceros. Entonces, toda esta cuadrícula, tanto el cable perimetral como las líneas verticales y horizontales, todas son de calibre 2 ceros. Entonces, mis soldaduras tipo TA van a ser 29 soldaduras para conductor 2 ceros, ¿sí? Si yo entro a mi catálogo, que ya se los envié hace una semana, ¿sí? La soldadura tipo TA está en la página 1.4, nada más
Página 1.4. Van a ser 29 soldaduras tipo TA y 2 soldaduras SS para 2 ceros. ¿Sí? Como estamos en 29 soldaduras tipo TA, debo de buscar en las tablas que están en la hoja 1.4 cable 2 ceros. ¿Sí? Cable 2 ceros, y observo que en la tabla del lado derecho de la misma hoja, 1.4, tengo de un 0 y tengo de 2 ceros. Entonces, cojo, dice, calibre del cable de paso con derivación 2 ceros. Entonces, cojo 2 ceros con 2 ceros, y luego a la derecha viene el número de catálogo, y dice TAC, 2G, con una carga o soldadura del número 90. Es decir, van a ser 29 soldaduras del número 90. ¿De acuerdo? Y para el primero que les dije que eran 2, el cable tipo SS, ¿verdad? Vamos a ver la hoja 1.10. En la 1.10, en la hoja 1.10 veo la conexión SS y busco cable 2 ceros. Está en una tabla que está en la parte inferior, dice 2 ceros. Mi número de catálogo del molde es SSC-2G con una carga o soldadura del número 65. Esas soldaduras van a ser 2 nada más. ¿Ok? Anótalas para que después con tiempo usted su catálogo. Lo que me interesa ahorita es que, y luego vamos a cuantificar las XB. Si voy muy rápido o así está bien. Ustedes me dicen. Va bien, profe. Ok. Bueno, ahora me voy a buscar mis conexiones tipo XB. ¿De acuerdo? Y la conexión tipo XB está en la hoja en la hoja 1.6. Ahí tengo 2 tipos de conexiones, pero la que debo de escoger es la XB. Como ustedes pueden observar en la figura, los cables no están cortados, va uno encima del otro. ¿Sí? Y aquí la tengo. Y observen, son 1, 2, 3, 4. 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 por 9 son 36 soldaduras tipo XB. Les tengo que agregar el 10% de 36, serían 4. Es decir, voy a considerar 40 soldaduras tipo XB para calibre 2 ceros. ¿De acuerdo? Sí. Posteriormente, vean en la parte inferior, tracé una línea. Es como si esta malla, aquí la tengo la malla en forma vertical. Es como si la pusiera en forma de perfil. Lo único que van a ver es el puro conductor. ¿Sí? Ahí estoy representando las varillas Copperwell que van directamente al cable, que es el tipo GT, y la tipo GY que va en un registro. Las 2 rayitas que están paralelas, más pequeñas, representan un registro, y la varilla que está en medio, esta representa una conexión GY. Vamos a pensar que yo calcule 20 varillas, ¿sí? De esas 20 varillas, normalmente todo sistema de tierras debe llevar 4 registros. Y esos registros tú los puedes ubicar en cualquier parte del perímetro, con la única condición de que cuando termine la obra pueda uno accesar y que no estén obstruidos por algún equipo o por algún otro material. ¿Para qué me sirven esos registros? Me sirven para hacer mediciones
de los parámetros de diseño de mi sistema de tierras. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. decía yo, son 20 varillas, que en este momento vamos a ir, para este ejemplo, les cuento 4 de registro, me quedarían 16 varillas para hacer la conexión tipo GT. Todas distribuidas en todo el perímetro. Vamos a pensar que esta cuadrícula tengo 100 arriba, 100 abajo, 50 y 50. Mi perímetro es de 300. Divido 300 entre 20 y me va a dar una longitud. A esa longitud debo de ir colocando todas mis varillas. Pero 4 van a ser de este tipo, donde van a quedar los registros. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan o no? Sí, yo. Ok. ¿Aquí alguna duda? Profe, ¿qué diferencia tienen las varillas XB con las XA? La varilla no tiene ninguna diferencia. Todas son de 5 octavos por 3 metros de largo. La diferencia es que la GT va soldada directamente al conductor, como lo puedes observar en la hoja. Ahorita te digo qué hoja. En la hoja 2.4, ahí tienes, dice cable a varilla para tierra, GT. No sé si ven el catálogo. ¿Sí observan el catálogo? Sí. Ahí está la soldadura GT. Y como puedes observar, la varilla va en forma perpendicular sin pasar del cable, ¿verdad? Esa es la conexión GT. Y la GY, que son las de los registros, es la siguiente. Observa. Quiere decir que la varilla sobrepasa el conductor. ¿Sí? Y este registro debe estar rellenado con capas de 20 a 25 o 30 centímetros. Una capa primero de arena, luego una capa de grava y así hasta llegar a la parte superior, de tal manera que en la última capa debe quedar de grava. ¿Por qué de grava? Porque la grava es un aislante. Si ustedes han visitado alguna subestación, todas las subestaciones tienen grava o tienen tepetate. ¿Por qué? Una capa de tepetate, una capa de grava. Porque el tepetate y la grava tienen una alta resistencia. Es decir, lo que se busca es la seguridad del personal que elabora o que por alguna razón de visita, ¿verdad? Debe haber seguridad. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? ¿Se entendió lo que les acabo de comentar? Sí. Ok. Entonces, no sé si tengan a la mano el gráfico que les para seleccionar el número de varillas Copperwell. En ese, A ver. si todos lo tienen a la mano en ese gráfico, en la parte de la izquierda dice resistencia y en la parte inferior dice número de electrodos. Para este método que estamos viendo se utilizan, para seleccionar el número de electrodos, utilizamos la superficie. Estamos hablando aquí de 100 por 50, pero para que ustedes entiendan bien la gráfica, vamos a pensar que le di 100 por 90. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos metros cuadrados serían de 100 por 90? 9,000. 9,000. Entonces ustedes buscan en su gráfico una curva que tenga esa área. ¿Sí? Que tenga esa área y van a observar, ¿verdad? Que es la curva 1, 2, 3, 1, 2, 3 y termina esa curva un poquito hacia la derecha de dos rectas paralelas, ¿sí? Entonces, donde termina esa recta, yo me bajo en forma perpendicular y me proporciona el número de electrodos, que es aproximadamente
Aquí es aproximado entre 17 y 18 electrodos. No sé si ven su gráfico. Sí, más o menos. Ok. Alguien me va a preguntar, oye, ¿y por qué donde termina la curva? Por lo siguiente, señores, la norma me dice que la resistencia de la malla o de las mallas que se construyan, que debe tener toda nave industrial, ¿verdad? Me dice que cuando el transformador es menor o igual a 250 kVA, la resistencia de la malla debe ser menor a 25 ohms. Y para voltajes hasta 34.500. Sí, eso anótenlo, por favor. Vuelvo a repetir. Para transformadores de 250 o menores, ¿verdad? Y hasta 34.500, la resistencia de la malla debe de ser menor a 25 ohms. El otro punto, si es que ya terminaron de escribir, no me dicen. Ya, profe. Ok. El otro punto que me dice la norma es para transformadores mayores a 250 kVA y hasta 34.500 volts, me dice que la resistencia de la malla debe ser menor a 10 ohms. ¿Ok? Sí. Y el tercer punto, me dice la norma que para transformadores mayores a 250 kVA y voltajes mayores a 34.500, la resistencia de la malla debe de ser de menor a 5 ohms. Esto es lo que me dice la norma. Termine de escribir, voy por agua. Y un cuarto punto, eso no me lo dice la norma, eso me lo indican las especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Ya? Me dice que para transformadores mayores a 250 kVA y voltajes por arriba de 34.500, la resistencia de la malla debe ser menor a 1 ohm. Para el caso que nos ocupa, es decir, para mi curso, normalmente, ¿verdad? Hasta ahorita, si ustedes recuerdan, creo que hemos calculado transformadores de 750 o 1000, no recuerdo. Entonces, caemos en el punto número 2. La resistencia de la malla debe ser menor a 10 ohms. Y si ustedes ven el gráfico, dice, donde termina la curva de 9,000 metros cuadrados, está por abajo del 10. Vean que en la parte del lado izquierdo dice de 0 a 30. ¿Sí? Ohms. Resistencia, dice resistencia R, que está dada. Sí. Entonces vean que está abajo del 10. Es decir, estamos dentro de lo que compete a nuestra materia, que son, si el transformador es mayor a 250 y hasta 34.500, me dice la resistencia de la malla debe ser menor a 10 ohms. No me dice 9,5, 9,8, 8,9, no, dice menor a 10 ohms. Entonces, como el gráfico termina abajo del 10, por esa razón yo tomo de ese punto, bajo en forma perpendicular hasta donde dice número de dispersores, y por esa razón selecciono 17 o 18 varillas Copperwell o dispersores, como le llama aquí. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Y además es lo que es el método que estamos viendo. ¿Ok? Entonces,
aunque yo les dije que eran 20, bueno, ahorita los valores que estamos dando no son calculados, simplemente los estamos dando para que puedan hacer uso ustedes de su catálogo, cómo ir seleccionando tanto soldaduras como el número de varillas. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, creo que no. Bueno, miren, como lo acabo de comentar, se debe de especificar, inclusive le pónganle la figura, por ejemplo, una soldadura SS, hagan de cuenta que son dos conductores que están unidos entre sí, pongan la figurita, sí, pongan dos y en medio hagan una, como lo estoy indicando aquí, más grueso que me está indicando la soldadura, ¿verdad? Ahí le ponen soldadura tipo SS. Luego donde viene la perpendicular aquí del cable perimetral y la horizontal, la soldadura tipo ETA, pueden poner una así como está, o en forma vertical, una raya y una raya vertical y su puntito. Y le ponen soldadura tipo TA. Luego la XB, ponen una X como lo marca su catálogo. Normalmente las XB no se corta el cable, va el cable debajo y el otro pasa encima. Por seguridad, todos los cables del sistema de tierras no debe llevar uniones, solo exclusivamente las necesarias, es decir, tanto cables verticales como horizontales deben de ser de un solo tramo. No porque yo, por ejemplo, cables de 50 metros voy a empalmar. Eso no te lo permite la norma y además, si hay supervisión, no te lo aceptan. ¿De acuerdo? Los cables deben de ir completos, tanto horizontales como verticales, de un solo tamaño. ¿Ok? ¿Está claro, chavos? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda? Pregunten. Una vez que puedan y sepan manejar en forma adecuada su catálogo, vamos a entrar a cálculos. Recuerdan que calculamos las corrientes de cortocircuito, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer con esas corrientes de cortocircuito, la más grande, es decir, la más crítica, el método que nosotros estamos o que vamos a utilizar, ¿verdad? Me dice que la malla disipa el 55% de la corriente más crítica y la cantidad de electrodos me van a disipar el 45%. Ese es el método que vamos a ver aquí. Entonces, en este momento lo que me interesa, por eso les dije que hicieran 3 rectángulos y los dividieran. Las cuadrículas deben ser del mismo tamaño. No puedes poner cuadrículas de 4 metros por 2 o de 4 metros por 7. Deben ser del mismo tamaño. Si vas a poner de 4 metros, de 4 por 4. Si vas a poner de 6, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8. No puedes poner cuadrículas de diferente tamaño porque no lo permite la norma. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Sí, vamos a recapitular. Soldaduras tipo SS van a ser 2, aunque en la práctica realmente nomás vas a requerir una. Siempre debemos agregar el 10%. Y no vas a agregar el 0.1% porque no te lo van a vender. Por esa razón tienes que agregar una soldadura completa, es decir, van a ser 2. ¿Sí? Y acabamos de decir que van a ser de cable número 2. Entonces les voy a dar el molde y ustedes lo verifican y si lo pueden ir consultando, lo van consultando, no hay problema. ¿Sí? Está la conexión SS, está en la hoja 1.10. Ahí ya van a encontrar 2, cable y alambre.
La soldadura para alambre es la PG, pero ese no nos interesa. Todas las mallas deben ser con cable de cobre desnudo. Entonces, la primera que está en la parte superior es la conexión SS. Y vuelvo a repetir, en la misma tabla que está en la parte inferior, me dice 2 ceros. ¿Sí? Entonces, escojo calibre 2 ceros, un número de catálogo SSC-2G con carga o soldadura del 65. ¿Ok? Van a ser dos piezas y un solo molde. Antes de que se me olvide, cada molde tiene la capacidad, ¿verdad? Lo dice el fabricante, con cada molde lo máximo que puedes efectuar de soldaduras son 50. Así vayas a efectuar una, tienes que comparar el molde, es decir, tienes que considerar el costo de ese molde, aunque vayas a hacer una soldadura. ¿Sale? Sí. Ahora vamos con las soldaduras tipo TA. Ahorita les digo la hoja que es. La soldadura tipo TA está en la página 1-4. Ahí tienen 3 tipos de soldadura, pero me interesa la TA, que es esta que estamos marcando aquí en forma, la parte vertical. ¿Sí? Y vuelvo a cuantificar. 1, 2, 3, 4. Y 4 que están de aquel lado, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más 18. 16. 26 más 3 son 29 soldaduras tipo TA. ¿Ok? Sí. Tipo de molde. El molde lo tengo en la parte inferior de la misma hoja, 1-4. Debo buscar calibre 2 ceros. 2 ceros a 2 ceros. Y el molde va a ser el tipo TAC-2G2G con una soldadura o carga del número 90. ¿Ok? Noten ahorita y ya después con calmita buscan su catálogo. Ok. ¿Ok? Sí. Sí. Entonces, ¿escucharon lo que les dije? 2 ceros a 2 ceros, número de catálogo TAC-2G2G con carga o soldadura número 90. Ahora me voy a la conexión XB y la conexión XB está en la siguiente hoja, que es la 1.6. Y si ustedes observan, ¿por qué escogemos la XB? Porque ahí el conductor no se corta. En cambio, en la XA, observen que ahí vas a cortar o el vertical o el horizontal. Entonces, por norma, no se permite cables seccionados. Por esa razón, escogemos el XB. Y en esa figura se puede observar cómo el cable va montado sobre el otro. ¿Está claro? Sí. Bueno, y en la parte inferior de la tabla observo el calibre 2 ceros y dice de paso y derivación 2 ceros. Entonces, mi tipo, aquí tengo 2 tipos de soldaduras. La primera columna es tipo XA, esa no me interesa, y la del lado derecho es la tipo XB. Entonces tomo XBM-2G2G con una carga del número 200 o soldadura número 200. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, ahora me voy. Voy a hacer hincapié con las 2 varillas. La soldadura GT es la que va al término del cable de sistemas de tierras. Y esa está en la hoja 2.4. Y ahí pueden ver cómo está la varilla y el cable que pasa en la corona de la varilla Copperwell. Por eso la representamos de esta manera, tipo GT. ¿Ok? Dije Sí. GT, no OGT. Y posteriormente me voy con la varilla conexión GY. Está dentro de un registro
¿verdad? Y como ven, la varilla queda un poco hacia arriba del conductor, de la malla. ¿Por qué? Porque esa parte de la varilla, cuando yo termine el diseño de mi sistema de tierras, debo de verificar que los parámetros que calculé me lo está dando una vez que ya está construida, ¿verdad? La malla del sistema de tierras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Aquí, esto es exclusivamente la malla. Entonces, como hace un momento les dije, esta cuadrícula está enterrada como mínimo bajo el piso terminado 50 centímetros. Pero esa longitud puede variar dependiendo de la resistividad del terreno. Afortunadamente o desafortunadamente en México tenemos diferentes tipos de terrenos. Entonces, tengo que calcular, ¿verdad? Tengo que hacer esta cuadrícula y hacer mediciones de resistividad. Más adelante yo les voy a dar los valores, pero para fines de ejercicio. En la práctica, tengo que hacer las mediciones. ¿Cómo lo hago? Hay un método que se llama el método de Wenner, y este método de Wenner me dice que el método de Wenner utiliza 4 electrodos o partes de varillas Copperwell del mismo tamaño. Las entierro a la misma distancia, ¿verdad? En línea. Y 2 las utilizo para inyectarle voltaje y en las otras 2 mido el amperaje. ¿Qué tanto tiempo me queda? Me quedan 8 minutos. ¿Sí? Entonces les decía, la resistividad se tiene que medir en campo, es decir, donde vas a construir tu sistema de tierras. Medir en otro terreno que no sea donde vas a construir tu sistema de tierras, sino los valores que te van a dar una vez que termines tu malla de tierras van a ser muy diferentes. Por esa razón, donde esté la nave, ahí tienes que hacer las mediciones de resistividad. Y la resistividad está dada en ohms metro. Ohms-metro. ¿Sí? Para fines de ejercicios yo les voy a dar esos valores, pero en la práctica lo tenemos que medir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Alguna duda? Esos 8 o 7 minutos que quedan para aclarar cualquier duda que tengan. Me interesa que hagan ustedes algunos otros rectángulos, divídanlos como quieren, cuantifiquen como lo hemos venido haciendo. Y una vez que todos me digan, ¿sabe qué? Ya sé utilizar mi catálogo. Entonces empezamos con cálculos, ¿verdad? Yo tengo una duda. La soldadura tipo SS, Ajá. siempre nada más vamos a ocupar una. Una. ¿Por qué? Porque Okay. ahí empieza el conductor, con el conductor lo comienza a tender, te vas por todo el perímetro, ¿verdad? Lo recorres y ahí terminas donde empezaste y haces ahí la unión, ¿verdad? Siempre va a ser una soldadura, pero por cuestiones prácticas siempre tienes que agregar. Vamos a pensar que tu sistema de tierra lo estás haciendo en una población donde nada más te venden refrescos, tortas, y no hay tiendas de material eléctrico. Imagínate regresar por una soldadura. Tiempo, horas hombre, el tiempo que pierdes. Por esa razón, siempre se agrega el 10% de soldaduras. Si te da punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, tienes que agregar una soldadura adicional. ¿Está claro? Sí, está bien. Algunas dudas que tengan por ahí. Por aquí veo a Dulce Cuautle. Bueno, por lo menos el nombre. Profe, Dime.
Mencionó que cada molde tiene una capacidad de 50 soldaduras. Máximo lo puedes utilizar hasta 50 soldaduras. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque los moldes son de grafito. Si no, si el electricista que efectúa las soldaduras no sabe utilizarlo, entonces, y el cable, pues es cable de cobre. Entonces, y lo instala en forma adecuada, lo que va haciendo, como son, por ejemplo, para este caso son moldes para calibre 2.0. Entonces se van haciendo más grandes los hoyos. Entonces, normalmente cuando el molde ya está un poco usado, lo que se hace, se le pone una especie de mastique para evitar que la soldadura se salga por esa parte holgada, ¿sí? Al final del catálogo van a ver diferentes tipos de soldadura que deben quedar así. Hasta el final hay todas las soldaduras que hemos venido y otras adicionales que ustedes van a encontrarse. Ahorita lo que me interesa es exclusivamente de la malla. Ya después veremos las soldaduras, es decir, toda parte metálica se debe de aterrizar, es decir, columnas. Vamos a ver las soldaduras para columna, vamos a ver las soldaduras de los conductores que salen del neutro para conectarlos a la barra de neutros, ¿sí? Pero ahorita lo que me interesa es en sí la malla, ¿de acuerdo? Y no olviden una cosa, esta es la malla principal, pero como en esa malla principal le van a poner un piso, en ese piso van a ir una cantidad infinita de equipos, dependiendo del tamaño de la industria. Entonces, de esa malla principal deben salir unas colillas, que también las vamos a calcular. ¿Sí? Entonces, para cada equipo debe salir de la malla principal, ¿verdad? Debe salir soldada. Es más, les voy a mostrar para que vean el tipo de soldadura. Aquí me lo indica en la hoja 1.4, donde está la TA. En la parte de abajo está la PC. Ahí te indican que está el conductor y sale la colilla. Si ustedes observan, la colilla es de menor calibre. Entonces debe salir de la malla principal una colilla hacia el equipo que vayamos a aterrizar. Llámese tablero. Los tableros llevan 2 conexiones. Si es motor, lleva una. Y toda parte metálica lleva una colilla para aterrizar el equipo. Ya estamos casi terminando. ¿Dudas, señores? Espero que esto les ayude en estos días que no tenemos nada que hacer. Mañana, no sé si les convenga a esta misma hora o se ponen de acuerdo y ustedes me indican a qué hora quieren la plática como la que estamos realizando. Ya sea que sea a través de Paz o cualquiera de ustedes me pueda hablar. Paz tiene mi teléfono, que sea a través de Paz o en el Classroom, como quiera, ¿no? Profe, yo me perdí la parte de la gráfica donde se muestran los números de dispersores y resistencia. Ajá. ¿Esa gráfica Ajá. para qué ¿Ves? Este gráfico es para seleccionar el número de varillas o electrodos que lleva el sistema de tierras. A ver, observa el gráfico, tiene puras curvas. Sí. Ya no me va a dar tiempo, ya están. A ver, déjame ver. Bueno, ahorita le pregunto a mi compañero. ¿Mandé? Queda un minuto. Bueno. Diles que si ahorita quieren entrar a otra, terminamos esta y les abrimos otra conferencia. Si se esperan, abrimos otra porque está terminando el tiempo. Es que no sé si sea el único con la duda. por eso me permiten 40 minutos. Si ustedes que hacemos ahorita una de 15 minutos y te resuelvo las dudas que tengas o de tus compañeros que tengan. Es que si no me cobran $15 la hora. Ya. Pues, No, si no, le pregunto a mi compañero para que él me explique. Entonces mejor después, mañana. No, mañana si quieren, no hay problema, a la misma hora, si es que están de acuerdo. Y si no, se ponen de acuerdo y a través de Classroom me indican la hora en que quieren que los podamos atender, no hay ningún problema. Ok. Gracias. Gracias.
¿Sale? Sí, Sí. profe. Entonces, ¿nos vemos mañana o quieres que hablamos una sesión más ahorita en 5 minutos? No, mañana nada Órale. pues aparte. Órale, pues. Sí.